Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini y su servidor. Yo soy pastor de dicha iglesia ubicada en la provincia de San Juan, Argentina. Y en esta oportunidad el título de la reflexión es El cuidado del cuerpo. Y la lectura bíblica nos lleva al Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 42 al 47, que tiene como título Entierro de Jesús. Todo eso sucedió el viernes, el día de preparación, anterior al día de descanso. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino. Luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Como seres humanos debemos tener un debido cuidado del cuerpo. Debemos alimentar nuestro cuerpo. Debemos beber agua, debemos también someternos a chequeos médicos para observar en qué condiciones está nuestro cuerpo y ver si no hay alteraciones en nuestra salud. Debemos asear nuestro cuerpo también, debemos tenerlo en condiciones. En este caso, en José de Arimatea, este miembro honorable del Concilio Supremo, había un anhelo, un deseo, y era de pedir el cuerpo de Jesús para poder preparar este cuerpo para la sepultura y finalmente sepultarlo. Él quería darle una digna sepultura a Jesús. Y como él conocía qué es lo que había sucedido, conocía las heridas de Jesús, conocía cómo Jesús había muerto, inmediatamente él entendió que ese cuerpo debía ser preparado para la sepultura. Era un cuerpo que había perdido toda su sangre. Era un cuerpo que estaba lleno de heridas. Entonces, José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús. Pilato no podía creer que estuviese muerto ya que los que eran crucificados podían durar mucho tiempo en la cruz, agonizando hasta que muriesen. Si hablamos en términos bíblicos, el cuerpo de Cristo es la iglesia del Señor Jesucristo. Y como José de Arimatea quiso cuidar el cuerpo de Jesús, nosotros también debemos cuidar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vamos a ver 5 puntos referentes al cuidado del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En primer lugar, debemos entender que solo los salvos pueden cuidar el cuerpo de Cristo. Lucas capítulo 23, versículo 50 dice: había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo judío. En este caso vemos cómo este evangelista Lucas hace referencia a que José de Arimatea era un hombre bueno y justo. Significa que era un hombre salvo. Era un hombre que había entendido el valor del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que había entendido lo que Cristo había hecho en la cruz, que era necesario, que el cuerpo de Jesús había sufrido por causa de nuestros pecados. Entonces,
Este hombre que había comprendido el valor de la obra de Cristo era la persona indicada para preparar ese cuerpo, para cuidar de ese cuerpo y darle sepultura. Era un hombre salvo, y solo aquellos que son salvos y han nacido de nuevo son los que pueden cuidar el cuerpo de Cristo. Filipenses capítulo 3 versículo 2 nos dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Si no son salvos los que cuidan de la iglesia, lo que sucede es que se convierten en mutiladores del cuerpo. Cuando un cuerpo es mutilado, por supuesto que pierde su imagen original, pierde su estado original y se torna irreconocible. Por eso cuando la iglesia es cuidada por personas no salvas, por personas que no están preparadas para esto, llamadas por Dios, terminan mutilando el cuerpo. La iglesia no termina siendo un conjunto de salvos, de nacidos de nuevo, sino que termina siendo una simple reunión de hombres y mujeres que se reúnen solamente para hacer amistad, para compartir una vida social o tener otros fines. Sin embargo, debemos orar a Dios que los líderes sean personas salvas, que los miembros de la iglesia también sean personas nacidas de nuevo. El segundo punto dice que solo los que están dispuestos a arriesgarse pueden cuidar del cuerpo de Cristo. Allí donde leíamos al comienzo, en Marcos, en el capítulo 15, nos dice el versículo 43 que José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José de Arimatea tuvo el valor. Él sabía que estaba en peligro al pedir el cuerpo de Jesús, ya que iba a ser señalado como uno de sus discípulos, y más siendo miembro honorable del Concilio Supremo. Iba a ser despreciado por sus pares, iba a ser despreciado por aquellos que habían tramado matar al Señor Jesucristo, que habían planeado esa muerte. Sin embargo, él fue osado, él tuvo valor, él no tuvo miedo y se arriesgó a pedir el cuerpo. Segunda de Timoteo 1:7 dice en la palabra de Dios para todos: porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. Dios nos ha dado de su Espíritu, el Espíritu Santo, y ese Espíritu nos da valor. Ese Espíritu no nos hace cobardes. Es un espíritu que nos lleva a arriesgarnos. Y alguien que va a cuidar del cuerpo de Cristo tiene que ser una persona valiente y tiene que estar dispuesta a arriesgar su reputación, a arriesgar sus recursos económicos también, a arriesgar también su vida. Muchos mueren por causa del nombre del Señor Jesucristo en diferentes partes del mundo. Pero el Espíritu Santo nos lleva a tener valentía. Primera de Juan 3:16 en la Nueva Traducción Viviente dice: conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Nosotros tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por otros creyentes, a arriesgarnos por otros creyentes, a defenderlos también. Así era en la iglesia primitiva. Los que iban a la cárcel por causa del nombre del Señor Jesucristo eran visitados por otros creyentes también.
Y esos creyentes que los visitaban corrían el riesgo de también ir presos y de ser echados a los leones. Pero el amor de Dios los llevaba a poner su vida por los hermanos. Y la Biblia nos dice que de la misma manera que Cristo entregó su vida por nosotros, nosotros debemos poner nuestra vida, arriesgar nuestra vida por los hermanos. Debemos arriesgar, debemos poner de nuestro tiempo, de nuestros recursos, debemos poner todo al servicio de los demás. Debemos ser valientes, valientes en la defensa del Evangelio también. Debemos estar dispuestos a arriesgarnos, porque la Biblia dice que ningún cobarde ingresará en el reino de los cielos. Es por eso que Pedro lloró amargamente después de haber negado a Jesús, porque Pedro no tuvo el valor que tuvo José de Arimatea para pedir el cuerpo de Jesús. Solamente Pedro negó a Jesús. Como tercer punto, solo los que esperan la venida del Señor pueden cuidar del cuerpo. Ese mismo versículo 43, en su segunda parte, dice que José de Arimatea esperaba la venida del reino de Dios. Él esperaba la venida del Mesías. Esperaba la venida de ese Mesías Salvador, de ese Mesías que venía a redimir a su pueblo de sus pecados. Él esperaba también que Jesucristo viniese un día, el Mesías, a establecer su reino en esta tierra, como ocurrirá en el milenio. Aquella persona que cuida del cuerpo de Cristo debe estar en una espera activa del regreso del Señor, del arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo, porque en este último tiempo vendrían burladores, dice la palabra de Dios, los cuales dirían: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque hasta el día de la fecha todas las cosas siguen igual. Y hoy muchos ya no hablan de el regreso del Señor, del arrebatamiento de la iglesia. Pero aquel que espera al Señor Jesucristo es una persona que está capacitada, apta para cuidar del cuerpo de Cristo, porque sabe que tiene que cuidar de la iglesia para que la iglesia se encuentre con el Señor. Segunda de Corintios 11:2, en la palabra de Dios para todos, dice: me preocupo por ustedes, tal como lo hace Dios, pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo, Cristo. A Él quiero presentarlos como una virgen pura. Pablo tenía una santa preocupación, y era de presentar a la iglesia ante Cristo. Pablo creía en el regreso del Señor, en el arrebatamiento de la iglesia. Y por cuanto Pablo creía en el arrebatamiento, él desarrollaba una espera activa. Él estaba preparando la iglesia para el encuentro con el Salvador. Es una etapa de preparación de la iglesia, que es la novia de Cristo, para ese encuentro con el Señor. Pero para eso debemos creer de todo nuestro corazón que Cristo regresa. ¿Y cuál es la señal que marca a un creyente que está esperando el regreso del Señor? Que es un creyente que se purifica, que se santifica día a día, que está dispuesto a crecer en santidad esperando ese día. Es una marca registrada del regreso del Señor. Lo demás, cuando un creyente vive de manera mundana, agradando a este mundo, ese creyente, por más que con su boca diga que espera al Señor, su vida no lo refleja. En cuarto lugar, solo
pueden cuidar de el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, los que quieren que la iglesia esté perfumada con el conocimiento de Dios. San Juan 19, del 39 al 40, nos dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. Allí, entre las vendas que cubrían el cuerpo, estaba ese ungüento, estaba ese perfume que se aplicaba al cuerpo de aquel que moría. En este caso era el cuerpo del Señor Jesucristo. Y ese perfume representa el conocimiento de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ministros del nuevo pacto. Así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes, como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo, que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. La iglesia es usada por el Señor para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. El conocimiento de las verdades bíblicas, el conocimiento de las diferentes doctrinas de la salvación, doctrina de la iglesia, doctrina del Espíritu Santo, doctrina del regreso del Señor, doctrina del Hijo de Dios, nos lleva a que ese conocimiento perfume a la iglesia. Y como todo perfume, ese perfume se extiende, esa fragancia sube hasta Dios y se percibe de una manera diferente. En primer lugar, para los que se salvan, es un perfume grato que llega a sus vidas. En una vida que olía a muerte por causa de la multitud de pecados que habían en sus vidas. Pero para aquellos que rechazan ese conocimiento, todo esto que debería ser un olor fragante termina siendo un espantoso olor de muerte y condenación. Para Pilato, recibir el cuerpo de Jesús y entregarlo no significaba absolutamente nada. Para él era un simple cuerpo en descomposición que iba a descomponerse según los procesos naturales que se dan cuando una persona muere, y por eso no tuvo problemas en entregar el cuerpo de Jesús a José de Arimatea. Sin embargo, Pilato tuvo la oportunidad de ser salvo, pero él rechazó la salvación. Él no quiso aceptar a Jesús como el Mesías. Entonces, lo que el cuerpo de Cristo representaba para él era solo olor a muerte, olor putrefacto, que coincide con la
condenación que había para su alma por no creer en el Señor. Pero para José de Arimatea, que había creído en Cristo, este cuerpo representaba olor fragante. Y el conocimiento de Dios representa un olor fragante. Y la iglesia debe conocer día a día más del Señor Jesucristo para poder perfumar su vida. ¿De qué manera la iglesia puede perfumar su vida? No solo conociendo, sino dejando que la palabra de Dios produzca efecto en su vida, transforme día a día su vida, y somos transformados de gloria en gloria conforme a la imagen del Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Debemos dejar que la palabra de Dios cambie nuestras vidas, porque esa es la finalidad que tiene la palabra en la iglesia. Y por eso solo aquellos que desean que ese conocimiento fluya en la iglesia son los que están capacitados para cuidar de la iglesia. Por tanto, tanto líderes y creyentes deben estudiar las Escrituras, deben conocer a Dios en profundidad. Y en quinto y último lugar, aquellos que están aptos para cuidar del cuerpo de Cristo son los que se preocupan por el reposo del cuerpo de Cristo. Marcos 15:46 nos dice en la Nueva Traducción Viviente: José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. José de Arimatea estaba preocupado por darle el reposo al cuerpo de Cristo, el descanso. Y por eso él puso esa tumba que no había sido usada, y allí puso el cuerpo del Señor Jesucristo. Y aquellos que cuidan del cuerpo de Cristo, que cuidan de la iglesia, deben procurar darle el reposo a el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Salmos capítulo 23, versículo 1 al 2, en la Nueva Traducción Viviente dice: El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. El pastor David fue pastor de ovejas, y él sabía lo que era llevar a las ovejas a los verdes prados para que ellas pudieran descansar. El cuerpo de Cristo debe descansar en las promesas de Dios. Debe descansar por medio de la obediencia a la palabra del Señor. Debe esperar también el reposo definitivo, que será el cielo prometido. Y en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Luego dijo Jesús: Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Jesús es nuestro descanso. Jesús es nuestro reposo. Y el Señor nos dice: déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrará descanso para el alma. Debemos dejar que Jesús nos enseñe, no solamente a nivel congregacional cuando asistimos a un culto,
sino que debemos dejar que Jesús nos enseñe de manera personal, porque Él es el indicado, porque Él es humilde y tierno de corazón, y Él es el que puede darle un verdadero descanso al alma. Nosotros a veces creemos que el descanso lo podemos encontrar en tener días libres, en dormir, en estar en reposo, pero eso puede darnos un reposo físico, pero nunca le dará un reposo al alma. Solamente las palabras del Señor puede darnos ese descanso, ese reposo. ¿Cuántos de nosotros no estamos hoy cansados y llevando cargas pesadas? Las cargas del pecado de este mundo. Convivimos con gente en este mundo que peca, y la maldad ha crecido, y nuestro corazón se angustia como se angustiaba el corazón de Lot, viendo tanta desobediencia, tanto pecado. Pero debemos ir a Jesús para encontrar el verdadero reposo. El pueblo judío creía que el reposo estaba en el séptimo día de la semana, que era el día sábado. Sin embargo, el Señor Jesús dijo que el Hijo del Hombre era un Señor del día de reposo. Jesucristo es nuestro verdadero descanso, nuestro verdadero reposo. Y aquellos que cuidan de la iglesia, del cuerpo de Cristo, deben llevar a que la iglesia pueda encontrar el descanso en Jesucristo. Deben guiar a cada creyente hacia Jesús. No debemos guiar a los creyentes hacia nosotros mismos. No van a encontrar el descanso en un ser humano. Van a encontrar el descanso solamente en Jesús, el descanso para el alma. Eso es lo que la iglesia del Señor hoy necesita. Por lo tanto, debemos orar para que el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, sea cuidado debidamente. Y podemos orar al Señor pidiendo por esto. Señor Jesús, te damos gracias por este momento en el cual hemos podido, Señor, estudiar, reflexionar sobre tu palabra, sobre este hecho que representó a José de Arimatea pidiendo el cuerpo de Jesús. Señor, que hoy en nuestros días existan pastores, ancianos, líderes, responsables de cuidar el cuerpo de Cristo como debe ser cuidado. Y aunque cada miembro de la iglesia pueda ser responsable del cuidado de la iglesia también, pueda estar atento al cuidado de cada creyente, podamos llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Que en nosotros exista el espíritu que había en José de Arimatea. Nadie había pensado en cuidar el cuerpo de Cristo. Ya había muerto Jesús, pero él comprendió lo que Jesús hizo en la cruz y por tanto él le dio ese reposo al cuerpo. Él lo perfumó, hizo todo lo necesario, llevó adelante todos los cuidados necesarios. Que así también nosotros como creyentes podamos tener la misma actitud, ser de aquellos que cuidan del cuerpo de Cristo y no de aquellos que mutilan el cuerpo de Cristo. Señor, te damos gracias en este momento y, Señor, dejamos tu iglesia, la cual te pertenece, en tus manos, Señor, para que tú nos guíes para cuidarla debidamente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Damos gracias al Señor por este momento. Si usted ha sido bendecido con esta reflexión, puede ponerse en contacto con nosotros yendo a la página de la Iglesia Evangélica
Filadelfia de San Juan en Facebook o dejarnos un comentario en el canal de YouTube y a la brevedad nos comunicaremos con usted. Les habló el pastor Hugo Ramírez, su servidor, y que Dios los bendiga a todos y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad.